Ya la estoy viendo en imagen, Sí. muy bonita ella, Karina Bimonte, que va a estar charlando con nosotros. Recién hice una especie de intro de lo que tiene que ver con la vida de ella. Nació en Caballito, licenciada en comunicación social, especializada en discapacidad, técnica universitaria en periodismo, creo que se recibió en La Matanza. Presidente y fundadora de la Fundación CODIS, Fundación Comunicación, Coaching y Convivir en Discapacidad, más allá de hacer el programa Somos lo que hacemos, que tiene 15 años, es multipremiado, el cual tuve la oportunidad de estar hablando con ella cuando había ganado un torneo. He ganado algún torneo, ¿sí? Alguno de los que jugué he ganado al tenis, y Karina me ha hecho una nota. Y bueno, hace poco estuvimos hablando por todo lo que te comentaba de lo que estamos trabajando en Independiente. Pero bueno, hoy la protagonista es ella, es Karina. Karina, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos. Buenas tardes, Analía Barrios, Sergio Bastías, de Para Eso Estamos. ¿Cómo te va? Hola, Sergio, bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Ahí los estuve escuchando un poquito. El tema es súper interesante, lo estuvieron abordando, así que bueno, ahora quizás podemos llegar a profundizar un poquito más. Dale. Qué bueno que nos estuvo escuchando y no nos bloqueó. No, es importante y se quiso quedar. Está bueno, arrancamos bien. Ya arrancamos con eso, bien. Para mí es un golazo, te digo. Esto ya podemos dar el primer programa del año, para mí ya es un puntapié inicial hermoso. Genial. Claro. Cari, siempre generalmente, por ejemplo, Analía adquirió hace poquito una discapacidad, pero ella ya trabajaba en discapacidad. Yo tengo una discapacidad de nacimiento. ¿Qué fue lo que te llevó a vos arrancar con el tema de estudiar? ¿Qué fue lo que te empatizó con discapacidad? Bueno, esa es como una pregunta bastante habitual, ¿no? Porque creo que el primer mito que hay que derribar, que ahí circula desde lo social y desde lo cultural, es que para hablar de discapacidad o para involucrarnos con esta temática, la historia nos tiene que haber atravesado, ¿no? O tenemos que ser una persona con discapacidad, o tenemos que tener hijo, algún allegado y demás. En mi caso, me lo suelen preguntar bastante, ¿no? Primero que me observan, a ver si encuentran algún tipo de discapacidad visible, hasta que, en algún momento llega como esta inquietud, o esto de empezar a pensar qué fue lo que me llevó. Bueno, así como yo te escuchaba al presentarme, que soy profesional de los medios de comunicación, la actividad física también forma parte de mi vida, desde siempre, desde que tengo uso de razón. Entonces, soy profe de gimnasia y me dediqué durante muchos años de mi vida a dar clases, sobre todo en ámbitos de gimnasios, ¿no? Sin personas con discapacidad. Y claro, en el año 2004, de hecho viviendo en la ciudad de Buenos Aires, unas amigas que en ese momento iniciaban con un centro, que hoy ya es una asociación civil, pero en aquella oportunidad era solo un espacio donde asistían jóvenes con síndrome de Down y con discapacidad intelectual, me proponen empezar a brindar un espacio precisamente, ¿no? En ese momento lo llamamos taller de ritmos latinos, lo que hoy se conoce como Zumba, pero era como algo bastante incipiente que empezaba a tener ahí sus consecuencias en nuestro país, ¿no? Esto de escuchar música latina, armar coreos, y para mí fue un gran desafío porque mi primera respuesta fue: no, chicas, yo no tengo experiencia trabajando con personas con discapacidad, o sea, mis clases son en gimnasios donde no asisten personas con algún tipo de condición, y fue, como siempre lo digo, transformador en mi vida, porque no solo que acepté el desafío, sino que yo misma empecé a cambiar la mirada que hasta ese momento yo tenía acerca de lo que significaba tener síndrome de Down, ¿no? O algún tipo de discapacidad intelectual. Ahí se genera todo un quiebre en el sentido que no solo que empiezo a brindar este espacio de actividad física, sino que al año de estar ahí propongo incorporar un taller de radio. O sea, a mí me interesaba que los jóvenes empezaran a jugar, de empezar por que era esto de tener un programa y poder salir al aire, ¿no? Y contar muchas de las cosas que quizás a veces no se animaban a expresar en su familia. Y así lo hicimos, incorporamos un taller de radio, ellos lograron tener su propio programa, íbamos una vez por semana con 3 o 4 jóvenes, allí en el partido de La Matanza. Como digo, el programa no era un programa de discapacidad, era protagonizado por jóvenes con discapacidad,
Y bueno, a partir de eso yo estaba terminando mi formación en la universidad, los, entre comillas, utilicé a ellos de conejitos de indias, mi trabajo de investigación final fueron precisamente ellos en un estudio de radio, ¿no? ¿Qué pasaba con estos jóvenes, más allá de todo lo que ahí se generaba como programa, en su familia, ¿no? Cómo esto había también tenido sus consecuencias a nivel autoestima, la mirada que sus propios padres tenían hacia ellos. Así que bueno, fue un trabajo súper enriquecedor y a partir de ese momento yo no solo atravesaba por lo que había vivido con ellos, yo también me formé como coach ontológico también en esos años. Y bueno, nació Somos lo que hacemos, que es este programa al cual vos hacías mención, el 5 de mayo del año 2008, y es un programa que bueno, que al día de hoy continúa al aire de manera ininterrumpida. Para hacer un paréntesis, digamos, yo tengo un fundamento del por qué te pregunté qué fue lo que te llevó a relacionarte con el tema de discapacidad, porque lo que yo creo, es una opinión muy personal, es que el mundo empatiza poco con las personas con discapacidad. Por eso es lindo destacar que a vos te pasó otra cosa diferente. Yo no creo que, al menos por lo que me toca rozar a mí, no conozco mucha gente que si no tiene a alguien alrededor que tenga alguna discapacidad, se dedique a la discapacidad. Entonces, con las pocas personas que conozco, yo se los pregunto, porque me parece genial que eso suceda, porque lo que creo, lo que falta todavía para que empiece a cerrar toda esta historia del trabajo en discapacidad es la empatía. Tengo sobrados ejemplos para fundamentar esto y estamos trabajando para que eso no suceda. Yo creo que vos lo venís haciendo desde hace muchísimo tiempo, en mi caso mucho menos, pero me parece que vamos por el buen camino. Lo que siento es eso, que hay que destacar las personas como vos, en este caso que se dedican a trabajar con las personas con discapacidad o con el tema de discapacidad, sin ningún ejemplo alrededor. Hoy tenés miles, pero cuando arrancaste no los tenías, eso está buenísimo, así que para mí es digno de destacar. ¿Qué te deja estos 15 años de Somos lo que hacemos? Yo sé que le pones mucha garra, habíamos hablado la otra vez en la nota que para mí el hecho de trabajar en equipo, de poder hacer un laburo, pero uno puede trabajar, puede hacer un montón de cosas, pero mantener un programa 15 años, independientemente del tema que se toque, hay que hacerlo todos los días y demás. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te deja hacer Somos lo que hacemos? Creo que es algo que, bueno, tiene que ver con lo que yo elijo, que es aprender, ¿no? Yo me considero una eterna aprendiz, el programa permanentemente me va brindando aprendizaje, ¿no? En todo sentido, a todo nivel. También esta posibilidad de ir siempre detrás de un nuevo desafío, bueno, eso también lo elijo, ¿no? Siempre querer ir por más. Si a mí me hubieran dicho en el año 2008 que hoy íbamos a poder seguir manteniendo este programa después de 15 años, no lo hubiera creído, sobre todo porque nuestra apuesta es solidaria. Bueno, vos también sos hombre de medios, Sergio, y sabés que las reglas del juego en los medios de comunicación hoy han cambiado, ¿no? Entonces ya no son los medios tradicionales, son también las redes sociales y demás. Hay después mucho más desde la pandemia, ¿no? Que muchos empezaron a vincular con la tecnología, con todo lo que eso refiere, con sus pros y con sus contras. Entonces, claro, honestamente, la discapacidad todavía dentro de los medios de comunicación no se lo ve como una cuestión comercial. Por esto que decías vos también, ¿no? El que no tiene una llegada, el que no tiene un familiar, y honestamente, no le importa, no le interesa. Entonces, cuando uno habla de hacer quizás una propuesta de estas características, la respuesta es, sí, pero ¿a cuántas personas les puede llegar a interesar? A los que tienen discapacidad, ¿no? Y yo digo, no, al contrario, esto nos tiene que interesar a todos, este tiene que ser un tema de agenda, tiene que ser algo natural, tiene que ser algo cotidiano, pero todavía estamos muy alejados de eso. A ver, no voy a ser necia, cuando nosotros iniciábamos en el 2008 se hablaba mucho menos de discapacidad, ¿no? No era tan simple encontrar informaciones, noticias. Después podemos hablar de si el abordaje que se hace hoy es o no adecuado, ¿no? Pero por lo menos se habla. Y me parece que ese es un poco el motor que a mí me lleva a cada día a apostar a más, todo lo que también hemos crecido con el programa. Yo siempre digo, si al menos a una persona nuestro programa le hace cambiar la mirada que tiene hacia la temática de la discapacidad, listo, objetivo cumplido, ¿no? Entonces esta posibilidad de haber encontrado en el camino
bueno, tantos otros que desde su lugarcito en el mundo también vienen haciendo el aporte. Nuestro programa tiene un equipo de 30 personas que están distribuidas en distintos lugares del planeta, con y sin discapacidad, que también participan del programa y que colaboran, y esto hace que, bueno, que trabajemos en equipo y que estemos todos en esto de poder hablar de discapacidad como si fuera una temática más. Anita. Exactamente. Te hago una consulta, Karina, ¿cómo estás? En algún momento en todos estos años, ¿flaqueaste y dijiste, hasta acá llegué, no quiero más? No, sinceramente no, nunca dije hasta acá. Sí, tuve muchísimos obstáculos, los sigo teniendo aún hoy, por esto que decía anteriormente, ¿no? No es sencillo hoy poder sostener un programa de manera diaria en un medio de comunicación. Hablando de discapacidad, ¿no? Y además porque siempre como que tuve muy en claro que nuestro objetivo era salir en un horario, si se quiere, muchas veces me ha pasado que, nuestro programa inició en la ciudad de Buenos Aires, y yo después me trasladé a vivir a la ciudad de Comodoro, a la provincia de Chubut, ciudad desde la cual seguimos haciendo el programa, y desde el año 2013 que estoy acá en la ciudad de Rosario. Y claro, en todas las ciudades me pasó más o menos lo mismo, ¿no? Cuando quizás quería ir a algún medio y hacía esta propuesta de llevar adelante un programa de discapacidad, y bueno, ¿te viene bien el domingo a las 7 de la mañana? Claro. Sí. No, este es un programa que tiene que estar todos los días, en un horario, si se quiere, central, con una cuestión dinámica, optimista. Lo que pasa es que también hay como otra cuestión que circula desde lo social, discapacidad, no, ¿quién lo un problema, ¿no? Claro. Bajón, un programa de estas características. Y no, esta es otra de las cosas que yo también promuevo y que intento modificar, ¿no? Pero bueno, Anita, realmente nunca tuve como esa sensación de decir hasta acá. Sí, me ha tocado, reinventarme muchas veces, ¿no? Imagínate que si no hubiera sido imposible haberlo podido sostener tantos años al aire y como están hoy dadas las condiciones en los medios de comunicación. Claro, o como decías, que estabas comentando ahora, que te dicen, bueno, un programa de discapacidad, qué cosa tan aburrida, pesada, tediosa, de qué van a hablar, como que el discapacitado no tiene vida, porque eso también me di cuenta, como que no podemos hacer cosas, que estamos limitados, obviamente sí hay ciertas limitaciones, pero no son cosas que tengamos impedimentos como para poder seguir haciendo más cosas y avanzar, obviamente. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinión o qué es lo que pensás con esto que hablamos antes con Sergio, sabiendo que dentro de la misma discapacidad hay discriminación? Hay discapacidad dentro de la discapacidad. Se me pone la piel de gallina porque no lo puedo entender. Yo vengo trabajando con la discapacidad hace muchos años, con otro sector de la discapacidad, que es la comunidad sorda. Y como también le decía a Sergio, cuando a mí me pasa el tema de la ceguera, yo ya sabía la que se me venía. Y uno venía peleando por un sector y ahora sigo peleando por el mismo sector, obviamente, porque sigo trabajando para ellos. Yo trabajo para y por ellos, pero tengo que defender mi postura también. Porque discapacidad no es solamente la sordera, la ceguera, hay un montón. Y es como que dentro de cada ámbito de discapacidad, no, nosotros somos primero, nosotros somos más discapacitados que vos, ¿entendés? Y ya me enfurecí un poco. ¿Qué opinas sobre esto? No, ya se me pasó, se me pasó. Bueno, eso es lo que sucede muchas veces y voy a hablar puntualmente de lo que como testigo a veces me pasa, ¿no? Mira, en este caso, miren, les voy a dar un ejemplo muy, muy puntual. A veces en el programa le hemos hecho una entrevista, por ejemplo, a alguna mamá que participa o que está al frente de un grupo que trabaja por el autismo, ¿no? Entonces, bueno, quizás pasa un tiempo y vuelvo a contactar a esa mamá porque viene alguna actividad vinculada con ese día y la mamá me dice, no, yo no pertenezco más a ese grupo, ahora hemos armado nosotras otro grupo que se llama, suponete si eran los globos azules, ahora nos llamamos Azules Estamos. Entonces, claro, al año siguiente vuelvo a contactar a Azules Estamos y estas mamás me dicen, no, ahora nos separamos y nos hemos convertido, ¿no?, en banderas azules. Y eso sucede porque a nosotros, como seres humanos, hoy por hoy, nos está costando convivir. Entonces, si ya no nos podemos poner de acuerdo dentro de lo que tiene que ver con una misma temática, que en este caso hablo puntualmente, que es el autismo, con todo el debate que eso considera, bueno, mucho más va a ser poder relacionarse y trabajar con otras instituciones, con otros grupos, con otras organizaciones que trabajan
quizás por otra temática y que parece que están muy alejadas de la que yo trabajo. En algún momento una mamá, recuerdo también esta anécdota, que trabajaba en pos de su hijo con síndrome de Down, me llegó a decir, no, Cari, pero nosotros ¿qué tenemos que ver con las personas ciegas? ¿No? Entonces, digo, wow, esto que ustedes dicen, ¿no? Es muy difícil hoy trabajar en equipo, ¿no? Y en pos de todo lo que estamos pretendiendo es precisamente que no haya ningún tipo de discriminación, de diferenciación, que todos seamos tenidos en cuenta como seres únicos, inigualables, legítimos, ¿no? Con las mismas oportunidades. Sin embargo, en la práctica ya lo estamos viendo dentro de los grupos que incluso trabajan en pos de una misma condición. Bueno, ¿qué esperamos entonces que lo hagan en pos de otras, ¿no? Creo que un poco iba por ahí tu pregunta, así que claro. Yo permanentemente veo eso y siempre digo, esto que estamos pidiendo, bueno, mejor empatía, o a mí no me gusta para nada usar la palabra inclusión, ya después saben que yo uso convivencia, nuestra organización tiene ese nombre. Bueno, si estamos trabajando en pos de la inclusión, todo, bueno, ¿qué estás haciendo vos dentro de tu mismo grupo, dentro de tu misma organización? Si es que ya mismo estás haciendo una diferencia con otros que para vos están alejados de lo que es tu temática. Yo he escuchado, o sea, yo también voy a una escuela para ciegos porque estoy aprendiendo un montón de cosas, como yo siempre, hasta el año pasado y todavía ahora me consideran nueva en esa escuela, pero tenés gente ciega que realmente no ve y después tenés a los de baja visión. Y es como que adentro de la misma institución, digo, ¿qué son dos grupos? O sea, no ves. No ves, en realidad no ves, porque tenés que usar un bastón igual que yo, de distinto color, pero estamos en la misma. Entonces como que a mí también me cuesta adaptarme a este grupo, pero yo lo veo complicado y ya no sé cómo hacer o qué ideas tirar. Entonces digo, ¿sabes qué? Me quedo con los sordos, que me tratan mejor, mira a lo que llego, ¿entendés? Entonces como que digo, ¿y qué se hace? Y después cuando Sergio me dijo, mira, va a estar Karina, y yo le iba a preguntar, ¿cómo hago? ¿Qué se hace? ¿Qué digo? ¿Entendés? Es como que es un trabajo diario. Ojalá que claro, pero esto que te pasa a vos, Ana, es lo que pasa habitualmente, por eso te decía, hoy nos está costando la convivencia como seres humanos, acá no tiene que ver la condición de discapacidad. Entonces, si ya me está costando aceptar a ese otro que piensa diferente a mí en algún ámbito, ¿cuánto más me va a costar, ¿no? Aceptar, se supone, a ese otro que desde lo físico. Claro. Es como que yo digo, no, que piensa distinto a mí, es mi enemigo, me miro para otro lado y digo, no me quiero relacionar. Bueno, claro. ¿Cuánto más yo me voy a alejar de aquel que tiene una discapacidad física, ¿no? Digo, ay, ¿qué tengo que ver yo, ¿no? Con alguien con discapacidad visual o con síndrome de Down. Y lamentablemente, lo digo, es triste que esto suceda, es lo que yo voy encontrando en lo cotidiano, ¿no? Esto que, claro. Bueno, Sergio lo decía al inicio de esta charla, al que no tiene alguna llegada, al que no tiene este vínculo cercano con la discapacidad, honestamente lo digo, no le interesa, claro. No le importa, claro. O sea, no entra a algún lugar y se fija si hay o no hay accesibilidad para que ingrese una silla de ruedas, no piensa si esta escuela es realmente de puertas abiertas y si viene a inscribirse alguien con la condición de síndrome de Down o de autismo, no va a haber ningún inconveniente. No, basta que su hijo sin discapacidad se inscriba, listo, perfecto, no importa. No me importa. Claro. Si no hay pibes con discapacidad, mejor, ¿eh? Exactamente. Esa es un poco la sociedad. Esa es la bajada. Ese es el resumen, exactamente. Karina, la verdad que podemos estar hablando, ¿no? Pero falta todavía. No, falta un poquito. Quiero que nos cuente, más allá de que ella es la conductora y la que organiza el tema y la productora del programa Somos lo que hacemos, que nos cuentes, sos presidente y fundadora de la Fundación CODIS. ¿Qué es Fundación CODIS? Bueno, Fundación CODIS es una organización que precisamente nace después de 10 años que llevábamos de manera ininterrumpida este programa, y donde ya, bueno, pensamos que el programa quisiera que formara parte de una de las actividades que se brindaran en una organización. Entonces, ahí decidimos generar esta fundación que trabaja puntualmente, precisamente, con las personas que no tienen discapacidad. O sea, nuestra organización se dedica a llegar con todo este mensaje de lo que realmente me parece a mí que hoy nos está faltando, ¿no?
que ya para eso existen, bueno, sí, organizaciones que yo trabajo en pos del autismo, yo trabajo en pos de la discapacidad auditiva. Bueno, pero parece que queda todo en un gueto, ¿no? Y que quien no tiene ahí un vínculo cercano nunca va a empezar a familiarizarse o a internalizar esto de la temática de la discapacidad. Entonces nuestra organización nace precisamente para llegar a la otra población, a la que no tiene discapacidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, una de las actividades es el programa, a través de nuestros libros. Nosotros hemos publicado varios materiales que incluso muchos están a disposición de manera gratuita en nuestra página web, a través de nuestras charlas, capacitaciones, seminarios, talleres. Tengo la oportunidad de poder viajar por distintos lugares donde me van convocando para muchas veces hablar de manera adecuada sobre discapacidad. Nos pasa que a mí siempre me queda como esta cuestión positiva pensar, ¿no? La sociedad cuando discrimina o cuando tiene alguna actitud que no es la más adecuada, no lo hace con una mala intención, lo hace porque por ignorancia. Por ignorancia, claro. Exacto. Uh-huh. Entonces, claro, cuando nos encontramos con alguien con discapacidad y nos genera como este temor o este miedo, quizás hasta a veces de poder interactuar y hacerlo mal. Claro. Entonces, listo, preferimos mirar para otro lado. Entonces, precisamente lo que nosotros hacemos con nuestra organización es llevar este tipo de capacitaciones a distintos ámbitos académicos, profesionales, a todos los lugares donde nos convoquen, a instituciones educativas. Llegamos también con el mensaje a los más chiquitos, porque incluso hemos publicado un libro con dibujos para colorear y aprender sobre discapacidad, para que desde los más pequeños empiecen a entender esto de convivir, ¿no?, con otros niños que puedan tener algún tipo de condición. Por lo tanto, bueno, nuestra organización nos da como esa oportunidad, ¿no?, de hacer un poco más que lo que veníamos haciendo con el programa. Cuando hablamos de discapacidad y algo de lo que comentaba Anita con respecto a la empatía, incluso entre las mismas personas con discapacidad, hay programas hoy por hoy en la TV pública, no sé si sigue estando al aire, pero por ejemplo el de Fena de la Mayora, había un programa en América. ¿Se han contactado con vos? ¿Cómo es el vínculo entre otros programas que hablan de discapacidad, si te fueron a consultar algo, porque digamos, estar 15 años al aire, haciendo un programa diario y demás, yo creo que le preguntaría algo a Karina, ¿no? Si sabe algo, si nos puede aconsejar, claro, de cómo se hace un programa. A mí me parece, qué sé yo si fuese productor y diría, che, ¿por qué no a Karina le preguntan algo a ver, claro, si sabe de medios y demás? ¿Se te acercan, te preguntan? Mira, en estos años han aparecido muchas propuestas, yo digo, a nivel independiente, ¿no? Quizás muchas lideradas por las mismas personas con discapacidad. Muchos sí me han invitado incluso a hacerme entrevistas, ¿no?, como en este caso. Con el programa Desde la Vida de la televisión pública sí tuve ocasión que me invitaran incluso a hablar de lo que fue nuestro libro, que publicamos allá por finales de nuestro primer libro, fue por finales del 2018, y yo estuve en el 2019 como invitada, un poco hablando de esto, ¿no?, de las buenas prácticas en discapacidad y del trato adecuado y la terminología también, ¿no?, que es lo que contiene nuestro primer libro. Con el programa de América no, nunca me han convocado, bueno, a quien conduce nos hemos cruzado en una entrega de premios, el mismo año que nos entregaron el premio Santa Clara de Asís, bueno, a ella también ahí recibió esta distinción, pero no, nunca fui invitada. Más que eso no puedo decirte, sé que muchos me conocen, nos toman como referentes, pero bueno, no se hacen cargo de eso. Bien. Bueno, discriminación adentro igual mi pregunta tampoco era básicamente porque invitarte para hacerte una nota, seguramente porque tenés para contar. Yo te estoy hablando también de buscarle, de charlar, claro, con vos, de cómo diseño un programa, porque digamos, todas siempre las experiencias son buenas y generalmente hay que copiar lo bueno. Es una, ¿no?, muy buena fuente de información. Claro, exactamente, o sea, pero iba por ese lado. Notas te habrán hecho 10 millones y está claro y está bien, pero iba más profundo el tema, ¿no? De sentarte y decirte, bueno, Cari, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo armaste un programa? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué idea se te cayó para que pase todo esto? Claro. Y después, bueno, porque también
te ha pasado, quizás, como recién decías, quizás en algún otro programa has visto cosas que vos hiciste dentro de tu programa y decís, bueno, ¿no? Mirá, a ver, dale, me parecía. Claro, bueno. exactamente. Decís, pero esto lo hice hace 3 años. Esto ya está hace 4 años lo hice. Claro, es más, yo digo, pero esto yo lo hice ni siquiera hace 3 años, esto yo lo hice hace 10 años atrás. Bueno, viste, qué increíble, ¿no? Llamame, charlémoslo. Claro, vamos a charlar y demás. Bueno, Anita de mi corazón, 19:55. Estamos a 5 minutos de terminar, así que le tenemos que agradecer a Karina. Bueno. Yo te digo, Karina, si en algún momento llegás a venir a Buenos Aires y pegás un jueves por acá dando vueltas, queremos charlar con vos primero media hora antes para que nos expliques cómo es su programa. Y después te tenemos acá y te hacemos una nota, ¿te parece? Sí, bueno, yo de hecho vivo acá en la ciudad de Rosario porque me casé con un rosarino finalmente, pero gran parte de mi familia, por supuesto que está en Buenos Aires, mis viejos, mis hermanos, mis sobrinos, así que yo suelo viajar bastante seguido. El tema es que suelo ir los fines de semana, ¿no? Rosario siempre estuvo cerca. Claro. Y vamos al programa de ella. Claro, vamos para allá, viajamos nosotros para Rosario. Entonces. Claro, también puede ser, pero sí, me encantaría, así que ya organizaremos y bueno, también vivenciarlo desde lo presencial, así que sí, muchas gracias. Y va a estar bueno. Que lo voy a tener en cuenta. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, este aplauso es para vos. Cari, te vamos despidiendo. Gracias por la predisposición. Y bueno, voy a contar algo también. Con Karina arreglamos hace un ratito. El día de ayer la nota me dijo, sí, Sergio, no hay ningún problema. Yo quiero agradecer eso también, la predisposición y las ganas de salir al aire en el día de hoy. Para nosotros fue un lujazo. Cari, muchísimas gracias. Bueno, al contrario, yo soy sumamente feliz cada vez que podemos hablar de estas temáticas. Bueno, sé que ustedes en este programa lo hacen, ¿no? Y eso está buenísimo porque es una forma de que el mensaje siga creciendo, que cada vez estemos más naturalizados a hablar de discapacidad, de convivir, de poder entender a ese otro, ¿no? Y sobre todo de respetarlo y de reconocerlo como un ser tan legítimo y tan íntegro como yo. Así que, bueno, les agradezco una y otra vez y bueno, seguiremos en contacto, ¿sí? Hasta cualquier otro momentito. Sí, gracias, Karina. Este aplauso nuevamente es para vos. Cari, gracias. Karina Bimonte, entonces, chao. Muchísimas gracias. Una fenómena, Karina, que charló con nosotros. Un lujo. Por Dios, nos dimos cuánta en el información. Día de hoy. Mi querida Anita. Ya va a venir, ya la vamos a encontrar por Caballito. Viste que la gente te dice Anita, ¿no? ¿Te diste cuenta? Sí, todos me dicen Anita. Te dicen Anita, ¿no? Quiero mandarle un beso a tu mamá. Irma. Bueno. Ahí, Irma.